En este caso, decíamos que para la cifra significativa hay ciertos requisitos que debe cumplir. Las primeras que debe que sea significativo es que cualquier número diferente a 0 ya es significativo. O sea, cualquier significativo. 1 ya no es. ¿Qué resultado? Ya hablaríamos de significatividad. Y ahí poníamos, bueno, damos este ejemplo. 26,38. Todos son números, pero acá, entonces son 4 cifras significativas. 7,94. Todos, ¿sí? Diferentes a 0, por ende todos son cifras significativas. Acá tenemos 115 centímetros. Todos son números diferentes a cifras significativas. Y acá 3,42. Acá, aplicando la primera regla, donde nos dice que todo número ya es una cifra significativa, en este ejemplo que tenemos, ¿cuántas cifras significativas hay? Si hablamos de 5,22. 3. Aplicando la primera regla. En el siguiente, inciso B. 5. 5. El inciso C. 2. 2. Y el inciso D. 5. 5. Porque la primera regla dice que todo número diferente a 0 es significativo. Entonces, la primera regla va. La segunda regla nos decía, cualquier 0 picado entre 2 cifras significativas es significativo. ¿Sí? Cualquier 0 apresado o en medio de 2 cifras es significativo. Esos se llaman ceros apresados. Veamos este ejemplo. Aplicando la regla 1, primero, a esta cifra, ¿cuántos números son significativos? 4. Solo aplicando la regla 1. Son 3. Porque la dice significativo. Pero ahora nos dice, aplicando la regla 2, todos los ceros en medio de 2 números, de 2 cifras significativas, también se vuelve significativo. O sea que este 0, que esté en medio de 2 cifras significativas, también se va a volver significativo. Por eso son 4 significativas. A eso es la regla. Los que están en medio de números se vuelven significativos. Por ejemplo, en este caso aquí tengo 2 ceros en medio de 2 números. Entonces, se llaman ceros. En el momento que vemos esta situación, esos ceros se vuelven significativos. A ver, aplicando la regla 1 acá, en el inciso B, ¿cuántas cifras son significativas? Solo aplicando regla 1. 4. 4. 4. Los primeros 2 dígitos, el 5 y el 1. 4. Aplicando la regla 2 que nos dice que los ceros que están en medio de 2 cifras significativas se vuelven significativo, esos 2 ceros se volverían significativos. Por eso son 6 cifras significativas. Acá tenemos 907. Aplicando la regla 1 serían 2 cifras significativas. Y el 0, como está en medio de 2 cifras significativas, se vuelve también significativo. Por eso son 3 cifras significativas.
Acá lo propio, 105,407. Tenemos 4 cifras significativas aplicando regla 1, que son 4 números. Y ahora los ceros, vemos si se vuelven significativos o no. ¿Está en medio de 2 cifras significativas? Sí. Y este 0 también. Entonces, se aumentaría 2 cifras significativas. En total son 6 cifras significativas. Pero hay otra cosa que vale la pena comentar. Cuando tú tienes un monto, a ver, pongamos esto. No es lo mismo que yo ponga 105,1103. Digamos así. A ver, en esta cifra, dígame, aplicando la regla 1, ¿cuántos son significativos? 5. 5. El 1, el 5, el 1, el 1 y el 3. 5. Ahora, ojo. Vamos a hacer una regla. La regla 2 en realidad se aplica solo a los datos decimales. Ahí es donde se aplica la regla 2. ¿Me entienden? Los ceros a partir de la coma decimal, los números que tenemos después de la coma decimal, los ceros que están en medio de cifras significativas se vuelven significativos. Y ya estamos aclarando bien la regla 2 para entenderlo en su completa esencia. Díganme, si la regla 2 solo se aplica a partir de la coma, ¿cuántos ceros se vuelven significativos? 1. 1, solo este. Perfecto. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con este 0? Noten una cosa. Cualquier cifra antes de la coma, aquí está la coma, antes de la coma, es significativo siempre y cuando tenga un valor exacto. A ver, ¿a qué me voy? ¿Cuánto lees acá? Olvídate del coma 1103. ¿Cuánto se leería esto? 105. 105. ¿Es una cifra exacta o no? Entonces, la exactitud hace que el 0 se vuelva significativo. La exactitud. En realidad la regla 2, porque la regla 2 solo se aplica a partir de la coma. Pero ¿cuál cifra exacta? Por ejemplo, si yo te doy 900 gramos, ¿cuántas son cifras significativas aquí? Aplicando la regla 1. 1. 1. La regla 2 aquí no aplica porque no hay coma, no hay nada. ¿Y qué pasa con esos ceros? ¿Son significativos o no? Sí. Por la exactitud, sí, porque es una cifra exacta. Entonces, estos dos ceros también se volverían cifras significativas, porque forman parte de una cifra exacta, de un dato exacto. No existe una fracción. Eso es lo que hay que tener en cuenta. La exactitud de una cifra, si lleva un cero delante, bueno, por detrás de un número, como en este caso, digamos, 10,000, 1001, digamos así, 1001 kilogramos, si no hay coma ni nada de eso, automáticamente por la exactitud todo es significativo. Las reglas básicamente van aplicándose a partir de los decimales. O sea, son más aplicables a los decimales. Claro que estas reglas son permitir determinar si volveríamos a repasar este ahora en limpio y al siguiente. A ver, ahora sí, conociendo la exactitud,
Primero, diríamos, aquí, ¿cuántas cifras significativas hay? 1. Aplicando solo reglas de exactitud. Voy a desordenar las reglas. Solo de exactitud, ¿cuántas cifras significativas hay aquí? 2. 2. Correcto. A partir del 2 aplicaremos la regla 1. A partir de coma decimal, ¿cuántas cifras significativas hay? 2. 2. ¿Se dan cuenta? Aquí, ¿cuántas cifras significativas hay por la exactitud? 2. 2. A partir de la coma, apliquen la regla 1. ¿Cuántas cifras hay con la regla 1? 2. 2. A partir de la coma, ¿no es cierto? Ahora, ceros en medio de dos cifras significativas. Aquí está. Sí. Entonces, 2. Sí, ¿Llegamos a lo mismo? Sí, Sí. llegamos a lo mismo. sí, Ahora la regla a la coma de la coma decimal. Sí, las reglas son para a partir de la coma decimal. Porque los números exactos no necesitan ninguna regla. Son significativos de hecho. Por ejemplo, el inciso C es un número exacto. Entonces, los 3 son cifras significativas. En el inciso D, 105 es significativo por la exactitud y a partir de la coma, 2 son números y un 0 apresado. Llegamos a lo mismo. Primero, vamos con la exactitud. Exacto. Aquí. ¿Cuántas cifras son significativas? ¿Qué es la coma? 2. 2. A partir de la coma, regla 1. ¿Cuántas cifras se vuelven significativas? 1. 1. ¿Hay regla 2 para aplicar aquí? Sí. Este 0 está en medio de dos cifras significativas. No. No. Entonces no es significativo. ¿Cuántas cifras significativas son aquí? Solo 3. Porque la regla 2 dice que el 0 debe estar en medio de dos números significativos. A ver acá. Inciso B. Por la exactitud, ¿cuántas cifras son significativas? 1. 1. A partir de la coma. Regla 1. Dice, todos los números excepto 0 son significativos. ¿Cuántos datos son significativos aquí? 2. 2. La regla 2 dice, los ceros apresados o los ceros en medio de dos cifras significativas se vuelven significativos. ¿Cuántos sería ahí? 4, 2. ¿Cuántos ceros? 2. 2. Estos dos se han vuelto significativos. El 1 y el 5 ya eran significativos. Pero los ceros se han vuelto significativos por la regla 2. Entonces, ¿cuántos son aquí? 5. Vamos al inciso C. El inciso C dice 10.806 centímetros. O 10, perdón. Vamos a poner, acá el punto está como coma. Vamos a uniformar esto. Vamos a poner con coma, ¿sí? Para discusión. O sea, si tiene coma es la coma decimal. Si es punto es una cifra entera. Ahora sí. Tal vez eso es lo que hay que uniformar primero. Ahora, 10,806. Aplicando la exactitud, ¿cuántos son cifras significativas? 2. 2. El 10 ya de hecho es significativo. A partir de la coma, regla 1. ¿Cuántas cifras son significativas? 2. 2. El 8 y el 6.
Y la regla 2 dice, si existe ceros en medio de cifras significativas, se vuelven significativos. ¿Hay alguna cifra significativa? Sí. En medio y el 8 y el 6 hay un 0. Entonces, se vuelve significativo. En total son 5. En el siguiente, fíjense cómo la exactitud nos libera de varias cosas. Estos 103 es una cifra exacta. Entonces, eso 100. Pero a partir de la coma aplicamos reglas. ¿Cuántos son significativos con la regla 1? 2. 2. Perfecto. 6. Con la regla 2, ¿algún 0 se vuelve significativo? Sí. 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 Este 0. Perfecto. Entonces son 6 cifras significativas. A eso se refiere la regla 2. Los ceros en medio de cifras significativas se vuelven significativos. Y si no hay un, como en el anterior caso, ¿qué pasa en este caso donde hay un 2, pero hay un 0, pero no hay otro número? Entonces ese 0 no es significativo. Vamos a ver que es otra condición que existe. Vamos aplicando más acá. La regla 3 nos dice los ceros al final de la parte decimal son significativos. A ver, entonces, si el anterior dato o no dice, esta regla es la que causa mayor dificultad debido a su aplicación. Considera 1 y 2 son significativas los ceros situados al final del número sin coma decimal, excepto si se indican con un punto. A ver, veamos esto. La regla 3 nos dice simplemente esto. Vamos a... Primero, exactitud. ¿Cuántas cifras son significativas? 2. 2. Perfecto. A partir de la coma decimal, coma decimal, coma. Y de la coma, regla 1. ¿Cuántas son cifras significativas? 2. 2. 2. Aplicando la regla 2, ¿existe algún 0 en medio de dos cifras significativas? No. No. Pero ahora vamos a ver la regla 3. La regla 3 dice que todo 0 al finalizar los decimales se vuelve significativo. O sea, si los decimales terminan con 00 o si la cifra termina con 000, los ceros que hayas anotado se vuelven significativos. Entonces les pregunto, con la regla 3, ¿ese último 0 es significativo o no? Sí. Sí. Como está anotado, sí, se vuelve significativo. Entonces en el de hace rato era significativo este 0, sí, pero aplicando la regla 3. Como estábamos en la regla 2, dijimos que no. Pero como ahora ya sabemos que la regla 3 sí lo habilitaba, por eso es sí. Era significativo el dato de error. A ver, seguimos acá. Inciso B. El como 00 podía haber anotado solo 40 y listo. Pero como se ha anotado con 40,00, entonces nos vemos obligados a lo siguiente. Actitud significativos. 2. Regla 1, no hay, porque a partir de coma decimal no hay números. Regla 2, no hay números en cifras significativas. Regla 3 dice 0 una cifra
o sea, al finalizar una cifra, son significativos. Entonces, estos dos ceros, por el hecho de anotar significativos, porque son el final de una cifra. Entonces, en el caso dice los 4 son cifras significativas. En este caso, los 4 serían cifras Sí. significativas. Porque de otra forma, depende cómo los registro, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo anoto solo así? Ya no hay... Parece que... Claro, ahí se quedarían dos cifras significativas porque es un número exacto. Pero no te olvides que en algunos casos nos piden anotar incluso con decimales. Y si no hay, nos dicen anote 00. Entonces, cuando anotas de esta forma, esos dos ceros que terminan la cifra se vuelven significativos. O sea, son datos importantes que hay que tomar en cuenta. Sí, pero mucho depende cómo los registres, cómo te registres. Porque fácilmente aquí podrían decir, vamos a registrar la cifra cuando tenga de registro cifra exacta, digamos, 40 gramos. Ah, perfecto, entonces ahí no hay donde perderse, los dos son cifras significativas. Pero es decir, no, aunque no haya decimales, tienes que anotar con dos gramos. 40 ceros, que no hay decimales, gramos. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. La diferencia es que este tiene dos cifras significativas y este tiene 4 cifras significativas. Por la forma que lo hacen. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Ahora, tú lo anotas, problema. Utilizas Biosis. Yo les hago un registro y a veces te piden que llenes los decimales. Y si no tienes decimales, te dicen llenarlo con ceros. Y ni modo, estás generando más cifras significativas, pero no va a afectar en nada eso. ¿Está bien? Sí, dice. El inciso C, a ver, por exactitud, ¿cuántas cifras significativas? Sí. C, 3. 3. El número exacto es 900. Sí, de la regla 1, ¿cuántas cifras hay? 1. El 1. Regla 2, no hay porque no hay un 0 en dos cifras significativas. La regla, porque el dato termina en 0 y todos 0 son significativos. 5 cifras significativas. Aquí pasa lo mismo de hace rato. El uso de la exactitud nos da 2 significativos. Y a partir de eso, del coma decimal hay puros ceros. Entonces, ni la regla 1, ni la regla 2, directo la regla 3. Los ceros, al finalizar una cifra, son significativos. Entonces, esos 3 ceros son significativos. Por eso sería 5. ¿Vas bien? Sí. Sí, dice. A ver, en esos ejemplos ahora, aplicando la exactitud, regla de exactitud, regla 1, regla 2 y la regla 3. En el inciso A, ¿cuántas cifras significativas hay? Primero con la exactitud. 2. 2. 2. 2, sí. Regla 1. 1. 1. Dice, ¿Sí? Sí, me decían. es que había mucho ruido, Alicia, disculpa. Ah, ya. A ver, por la exactitud son 2. Está bien. Por la regla 1, ¿cuántos tenemos? 1. Este 1. Por la regla 2, ¿hay algo? No. 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 Por la regla 3,
estos dos ceros. Total, 5. A ver, en el inciso B, exactitud, ¿cuál sería? 2. 2. ¿Y qué regla aplicamos? La 3. La 3 porque son ceros así. Entonces, regla, digo, ¿cuántas cifras significativas nos da? 2. 2. Aplicando, ¿cuántas significativas hay? 1. Aplicando, no hay. Directo a la 3. 3 en este caso. 3 cifras significativas. ¿No? El último caso dice, inciso D, exactitud, ¿cuántas son? 3. Y aplicando la regla 1. ¿Cuántos serían? Dicen, ¿Sí? su micrófono de alguien está encendido, no se escucha. Ya está. De inciso D, exactitud, cifras 120. Aplicando la regla 1, tenemos el 5. El 1 y el 5. Porque dice todo número diferente a 0 es significativo. Ahí es 2. Regla 2, los ceros en medio de dos cifras se vuelven significativos. Aquí hay un medio de 2. Y aplicando la regla 3 nos dice que todos los ceros que finalizan una cifra se vuelven significativos. Entonces, esos dos ceros son, tendríamos tal cifra significativa. A eso se refieren estos ejemplos. Pero hay algo que complementa las reglas. No es una regla de complemento. Los ceros no incluidos en las reglas anteriores no son significativos. Por ejemplo, ceros delante de números, no hay otros números, no son significativos. Veamos, los ceros que marcan lugares a la derecha no son significativos. A ver, aquí 0,00500. Hablando de exactitud, no hay cifra significativa, porque para que haya exactitud tiene que ir por delante un número. Entonces, esto no es significativo. Si hablamos de exactitud, no hay cifra significativa, porque para que sea una, hay que estar acompañada de un número, por decir 10, 20, 30, algo así. 0 no es significativo. Entonces, no hay. Aplicando a partir decimal, hay 1, que es el 5. Perfecto. Aplica 2. Vean, es significativo. La regla, no hay ceros en medio de cifras significativas. Queda así. Aplicando las reglas, tenemos que los ceros que tengan una, porque aquí hay un número y eso, mirando los significativos, 2. Y la regla del 0 dice que los que están a la derecha de la coma decimal, antes de un número, son negativos.
Entonces se quedaría con 3 cifras significativas. ¿Se entiende? O sea, los ceros que están por delante, hablando de coma decimal, ¿no? Los ceros por delante, significativos. Los significativos. Entonces, vemos acá. Primero, en el inciso B, por la exactitud, ¿hay alguna cifra significativa? Si esto no está No. acompañado de un número, No. 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 Correcto. Aplicando la regla 1, ¿cuántas cifras son significativas a partir de la coma? 2. 2. 2. El 3 y el 4. Perfecto. Regla 2. ¿Existen ceros apresados? ¿Ceros en medio de 2 cifras? No. Sí. Aquí está, en medio del 3 y el 4 hay un 0. Entonces, se vuelven significativas. 3 dice, los ceros al finalizar una cifra. El 4 es el último dato. A partir al final. Listo. Ahora, este 0 que está delante del 3, porque dice a la derecha de la coma, antes de la cifra significativa, ¿significativa o no? No. 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 Listo. Entonces, ¿cuántas tenemos? 4 cifras 4. significativas. A eso se refiere, no es una regla, sino es una situación que se va a dar con el 0. Si no es tanto una regla, porque las reglas nos marcan cuáles son significativos. Esta regla no está marcando si es, solamente nos dice que no es significativo. Pero hay que tomarlo en cuenta. A ver, viendo acá. Facilito, a ver. Dígame aplicando las. ¿Cuántos son significativos acá? ¿4, sí o no? Regla 1, regla 3. Inciso B. ¿Cuántos son 2. significativos? 2. 2. Regla 1, regla 3. Inciso C. 3. 3. Regla 1, regla 3. Los demás no cuentan. Si se dan cuenta, todos los ceros por delante no cuentan. Significativo. Puros ceros. El último. Regla 1. Regla 2. 1. Regla 2. Total. 5, 5. Pero si hay algo que aclarar, vayan preguntando, vamos a ir, la verdad, totalmente grabar la clase. Estábamos en ejercicio, por eso es que se me fue totalmente. Pero, viendo en este caso, los objetivos decía, ¿por qué es importante identificar las significativas? Es simplemente uno que nos va a determinar el número de importantes para un determinado dato, primero determinar la importancia, un valor numérico, y 2 nos dice que se debe informar el número correcto de cifras significativas después de realizar cálculo. Entonces, en algunas circunstancias nos tienen que ayudar a identificar cuánto es significativo, porque a veces vemos cifras tan largas y complejas, pero no necesariamente todo eso es significativo. Aquí vemos un ejemplo de una cifra donde todos los son significativos, aplicando la regla, no la regla, sino la condición del 0. Cuando está a la derecha de la coma, nos decía que no es significativo, ¿no? Y ahí está. Luego,
todos números dentro de los decimales, todos los números de ceros son ceros. Y todos los ceros al finalizar una cifra son significativos. Entonces, acá tendríamos 4 cifras significativas. Por eso, de un número tan largo, uno diría, pucha, pero todo esto es, pues, importante. No es que los ceros lo hagan menos importante, pero en una información, los números y los ceros al finalizar, lo que cumplen las condiciones o las reglas, son lo que se considera como cifras significativas o datos importantes. Y eso es lo primero que hay que identificar cuando tenemos cifras muy extensas. Por ejemplo, otra forma de interpretar las cifras significativas va por acá. Vean, cifras significativas, 0,00321. Forma de estos datos diferenciarlos o resumirlos, ¿sí? Puedes poner 3.21 por 10 a la menos 3. 3 cifras multiplicadores a la menos 3. Muy interesante. O sea, los 3 ceros por delante lo lleva como menos 3 negativo. El punto lo recorre acá y lo pone 3.21 por 10 a la menos 3. Es una forma de simplificar, claro. Si quieres expresarlo de esa manera, lo puedes hacer. Pero no es obligatorio, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante estas cifras, cómo se van convirtiendo, ¿no? 10 a la menos 4. Cuando es punto de 5 recorrido, pero esa es otra forma de expresarlo, pero ya utilizando exponentes. Vamos a utilizar con las cifras significativas. Por ahora estamos solo identificando si es significativo o no es significativo. Por ejemplo, acá nos da otro dato donde nos dice, no es lo mismo 2,5 que 25,5, que 0,255, que 0,00255. Se fijan una tergiversación de esos números, moviendo el punto decimal, aumentando ceros, igual nos da 3 cifras significativas. Por la exactitud, esto es 3. Por la exactitud, esto es 2 más 1. ¿No es cierto? 2 y 1. 25 por la exactitud y 1 por la regla 1. Acá, por la exactitud, 1 por la regla 1, 2, sigue siendo 3. En el siguiente, por la exactitud, 0. Por la regla 1, 3, sigue siendo 3. Y en el último, por la exactitud, 0. Por la regla 1, 3. Y sí está depurando un 0. Pero sigue siendo 3. En todos esos casos sigue siendo 3 cifras significativas. Pero los valores ya se leen de distinta forma y tienen diferentes representación. Entonces, esa coma o esa forma de identificar los números, las cifras significativas, tiene su importancia. Tiene su importancia porque no están los datos más relevantes o más importantes que debemos tomar. ¿En qué casos se toman? Pero ya entrando al redondeo. Los redondeos se complementan con lo que es las cifras significativas. Pero a ver, cuando hablas de redondear, una cosa es truncar y otra cosa es redondear. Truncar y redondear. Un truncamiento es el análisis numérico. Sí, en el campo matemático es un análisis numérico que se refiere a la técnica utilizada para reducir la cantidad de dígitos decimales. O sea, truncar simplemente es
reducir los números decimales sin aplicar ningún criterio. Es eliminar, en palabras sencillas. Si quieres mostrar los decimales, lo demás, eliminar. Por eso nos refiere una tabla para la cantidad de decimales, o sea, aquellos que se encuentran a la derecha, que puede ser una coma o un punto. Depende de cada país, puede ser coma o punto. No sé utilizar coma. ¿Cómo sería entonces? Vean eso. Ejemplo. Quiero truncar con un solo decimal. Entonces tengo este dato, 12, o 12.234. Perfecto. Quiero que solo tenga un decimal mi resultado. Entonces elimino el excedente. Eso es truncar. Eliminar el excedente de resultados que no quieres mostrar. Entonces sería 2,2. Quiero truncar en la centésima, es decir, hasta el segundo decimal. Un resultado es 1.5124. Quiero truncarlo aquí. ¿Qué hago con esto? Elimino. Entonces, mi resultado truncado en la centésima es 1,51. Quiero truncar en la milésima. Mi resultado es 6,110. Si en la milésima, entonces son 3 decimales. ¿Qué hago con el excedente? Simplemente lo elimino. No importa qué número es, ni nada de eso. Truncar significa eliminar el excedente del resultado que quieres mostrar. Entonces, mi resultado truncado a la milésima sería 6,103. Allá. Truncar solamente es eliminar excedentes de decimales de los que quieres mostrar. Básicamente. Entonces, a ver, pongamos aquí un ejemplillo. Debí haber puesto ejemplo acá. Vamos a poner ejemplo. Inciso A. Ahora vamos a poner 17, a ver. Vamos con este primero. Queremos truncar. Truncamiento, vamos a poner. Vamos a hacer un ejercicio de truncamiento. El inciso A. Vean. Tengo 17,85412. 85,412. Quiero truncar en la centésima. ¿Cuánto sería mi resultado? 17,85. Correcto. Porque la centésima es hasta el segundo decimal. Entonces pongo solo el segundo decimal, lo elimino. Eso es un truncamiento a la centésima. Vamos a inciso B. ¿Cuánto sería en este caso? 0,50. Sí. 458. Cuenta simplemente y quitar los números. O sea, ir dando solo hasta donde me quede. Este lo voy a ver.
Quiero truncar. 56.4. 56.4. 4. Correcto. A ver, un último. Inciso D. ¿Cómo sería? $12,450. 12,45, pero dice milésima, completo con 0. Sí, es... Truncar entonces no es redondear, pero medio que se parece. Vemos que simplemente es mostrar los decimales hasta donde quiero mostrar. Por lo general se muestra a la centésima, ¿no? O sea, 2 decimales. ¿Sí? Los resultados. Otros se pueden decir ya hasta 3 decimales. Vale. Vamos a truncar o vamos a redondear. Truncar. Ah, y entonces no hay que ser que anote los datos hasta el decimal que me pide. No es complicado truncar. No hay que confundir truncar con redondear. Redondear, dice, es el proceso de eliminar ciertas cifras o diferencias para considerar una unidad entera. No considera los decimales, cortando el número para quedarse solo con el entero. A ver, no es lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos redondear a la décima. Tenemos acá 5,2721. Quiero redondear con un solo decimal. Entonces, cualquier cifra mayor a 5 me hace redondear. Aquí es 7. ¿Cuánto va a ser mi resultado? Como ese es el número al que quiero redondear, a la décima, ponemos acá, vemos el 7, es mayor a 5, redondeamos a 5,3. Ya ha cambiado, no es como truncar, solo el eliminar, no, ahora tienes que ver qué número le sigue para ver de dónde es o no. Vamos a ir viendo las reglas de redondeo. Pero en este caso, cualquier número mayor a 5 nos permite. Ahora acá dice redondear a décima. Ya, quiero los decimales, decimales. 6 es 10. Dice, si la posterior, en este caso, no es mayor a 5, es 1. Entonces, ¿me permite redondear eso? No. Se quedaría como 6,46. Ya, o sea, hay que aplicar pequeñas reglas. 5 reglas en concreto. Ahorita vamos a ver con los ejemplos. Aquí, por ejemplo, puedes redondear a la alta o simplemente no redondear. Otro. Tengo una cifra, 1,523. Quiero redondear a la milésima, es decir, 3 decimales. ¿Te fijas cuál es el siguiente decimal? Es 1. ¿Redondeo o no redondeo? No. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Truncar. ¿Se dan cuenta por qué hemos visto hace rato? O sea, al momento de redondear, puedes truncar o redondear aumentando al alta. Pero ¿y en qué caso se trunca y en qué caso se redondea al alta? Es decir, se aumenta. Eso es lo que vamos a ver. Son 5 reglas, como dije, para redondear.
Entonces, redondear es un proceso, es una secuencia de pasos que debemos entender para las cifras, ¿no es cierto? O las diferencias. De esos redondear a la décima o más sencillo, dependiendo, y vamos a redondear a un de dos, tres decimales, depende. Por lo general, los resultados están los decimales, pero 3 tampoco está prohibido. Un decimal es muy incierto, genera mucha incertidumbre. Pero eso, para redondear, bueno, vamos a ver ahí. Ventajas. ¿Qué son las ventajas redondeas? Cuando tú te permite limpiar, tener una imagen clara de lo que nos están contando al reducir la cifra a un valor más sencillo. Si era un número extenso, es más fácil de comprender cuando está redondeado porque ya está en una cifra más sencilla, más corta. 2, dice otra ventaja, facilita el trabajo al hacer cálculos. Claro que si nos facilita un valor redondeado a 2 decimales, es más fácil que un valor con 7 decimales. ¿No es cierto? Va. Otra ventaja dice, previene que se necesitan monedas existentes en el mercado. Es decir, la mayor parte de estos redondeos se aplica por la necesidad que existe en el mercado de manejar, sobre todo en términos monetarios, ¿no? Yo no conozco a alguien que diga, el precio de este producto es 17,114 centavos. O sea, 17 bolivianos con 114 centavos. No hay eso. 17,50, 17,20, 17,30, 17,80. O sea, 2 decimales, ¿no? Entonces, ventajas es que nos ayuda también, ¿no? En el tema del manejo económico, en el manejo de la moneda que existe en el mercado, nos facilita, digamos, una comprensión, porque ahí redondea 2 decimales. Hace que la cuantía se maneje mejor. Por ejemplo, cuando vas a una consulta, el médico no te va a decir, la consulta está 80,174, 80,174. No, te dirá 80. Las ventajas del redondeo, decíamos, uno nos permite claridad de limpieza, es decir, nos permite obtener cifras más de interpretar y por ende de analizar. Otra ventaja es que nos facilita el trabajo para hacer cálculos. Claro, no es lo mismo trabajar con varios que con cierto número de decimales. Nos va a facilitar los cálculos, pero eso no quiere decir que va a ser más exacto. De que nos facilita, evidentemente, pero no te olvides que estás modificando un número y generando cierto nivel de riesgo. Mínimo, pero al final riesgo de error. Y lo otro nos dice que nos previene o nos permite adaptarnos a las situaciones de mercado, es decir, a cómo se manejan las monedas de país en el... Y es con 2 decimales. Entonces nos adaptamos, ¿no? Las redes de redondeo en el mercado también nos va a servir para eso, para los redondeos que tengamos que hacer. ¿Qué tipos de redondeo hay? Vamos a ver 2 tipos de redondeo. El redondeo por defecto a la baja, que lo que llamaríamos es reducir el número de decimales. Nos dice, lo hacemos cuando reducimos el valor de una cifra más pequeño, las últimas está entre 0 y el 4. Por ejemplo, dice acá, tenemos 6,132. Solo 2 decimales. Baja, en vez de poner 6,14, se va a quedar con 6,13. Es decir, ha perdido. Eso es por defecto redondeo a la baja.
Ahora, si fuera con un solo decimal, el 2 se eliminaría. Básicamente nos dice eso, ¿no? Defecto o a la baja, cuando tú tienes una cifra como 6,132 y quieres que esté solamente 2 decimales, el 2 lo vas a descartar. Y se quedaría 6,3. Y si quieres con un solo decimal, el 3 y el 2 lo vas a descartar. Y se quedaría con 6,1. Depende. Pero ¿en qué caso se da eso? Vamos a ver las reglas recién. Pero cuando tienes esta situación donde no has aumentado, sino se ha quedado, más bien se ha perdido decimales, has truncado, como dice, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos truncando, se conoce como redondeo por defecto o a la baja. Al truncar. Solo que hay que saber cuándo hay que truncar y cuándo no. Y hay que dar una pauta, ¿no? Cuando el decimal que sigue, o sea, yo quiero con 2 decimales. Si el decimal que está entre 0, vamos a tener que hacer redondeo por defecto o a la truncar. Ahora, otro tipo de redondeo dice redondeo por exceso o a la alza. ¿Qué ocurre en estos casos? El redondeo por exceso o a la alza se da cuando aumentamos el valor inicial de un número para simplificarlo. Si la cifra se encuentra entre 5 y 9, se hace un redondeo. Por siguiente, pero más ejemplo. Mejor. Tenemos 6,156. Redondear a 2 decimales. Nos fijamos, el tercer decimal es este. Entonces va a aumentar, se va a quedar como 6,16. Quiero redondear a un solo decimal. 6 y un solo decimal. 6,156. Me dice una de las condiciones, si 5 y decimal, redondeo. A ver, 1. ¿Qué número le sigue? 5. ¿Está dentro? Sí, redondeo. Entonces va a ser 6,2. Estos redondeos son los que excesan al alza. Entonces, 2 tipos de redondeo. Por defecto o por alza. El por defecto o a la baja, esta hacemos eliminar sin quitar nada. Pero el verdadero redondeo es cuando va al alza. Una medida. Tal vez sí, pero veamos si aclaramos un poco más con las reglas y con los ejemplos. Hay 5 reglas de redondeo. No son complicadas, pero tampoco, ¿cómo se dice? Son complicadas, pero tampoco son a la primera. A ver, vamos a ver la regla 1. Dice, si el siguiente dígito hacia la derecha después del último que se desea conservar es menor a 5, entonces el último no debe ser modificado. Es medio raro. Entonces vamos a plantearlo paso por paso. Nos está diciendo, vamos a todos los ejemplos a redondear a 2 decimales. Sí, a 2 decimales simplemente. Para ir practicando con 2 decimales. ¿Qué es lo más común? Tengo esta cifra. Tengo 8,453. Acá ponemos el tope. Siguiente hecho, en este caso es 3. Después del último que se desea conservar, o sea, quiero conservar decimales,
Si es menor a 5, entonces debe ser, o sea, no debo redondear, debo truncar. ¿Se entiende? La regla es sencilla. Si quieres esa cifra, 0,453 a decimal, entonces a segundo decimal y recién aplicas las reglas. El siguiente a la derecha, el siguiente dígito después de los dos decimales, nos dice, es menor a 5, que en este caso es menor a 5, entonces no voy a truncar. Elimino el 3 y se queda 845. ¿Vamos bien? Regla 1 entonces. Ya. ¿Qué tengo que fijarme primero en la regla 1? ¿Hasta dónde quiero redondear? ¿Cuántos decimales quiero tener? 2 solamente. Vamos a trabajar con 2, hemos dicho en todo. Después vamos a aumentar más decimales, pero primero con 2. Quiero que todos mis resultados tengan 2 decimales. Perfecto. Entonces, te fijas el tercer decimal. Y si es menor a 5, no redondeas. Lo truncas. Que también se llama redondeo a la baja. Donde no va a aumentar, no va a cambiar nada. Simplemente vas a eliminar los decimales. Veamos otro ejemplo. Acá nos dice, tengo otra cifra, 11,354. Quiero redondear esto, pero obviamente a 2 decimales. Pregunta, la siguiente cifra después de 35, o sea, el tercer decimal es 4. ¿Está dentro de la regla 1? O sea, ¿es un número menor a 5? Sí. 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 ¿Qué debo hacer? Truncar, es decir, eliminar el 4 y anotar solo 1135. Vale. Entonces, veamos ejemplos. A ver, ¿cuánto sería aquí redondeando? Solo aplicando regla 1. Quiero redondear hasta el segundo decimal. 8,35. 8, ¿por qué? ¿Por qué no 6? Que el 12 es menor a 5. Porque el tercer decimal, mi condición es hasta el decimal, ¿no? El siguiente es 5. Y si es menor a 5, no va a haber redondeos, no va a haber incremento. Se va a quedar como está. Solo voy a eliminar el 2. Solo voy a... Hemos visto que era quitar los decimales simplemente. A ver, en este caso, el inciso B, igual, 2 decimales. ¿Cuánto va a ser redondear? El tercer decimal a 15. Claro que sí, porque el tercer decimal es menor a 5. Entonces no va a haber incremento a la alta, sino se va a truncar. O sea, va a eliminar el decimal. Y se quedaría como 6,15. Entonces la primera regla es esa. Podríamos ver que se tiene que ver el siguiente decimal, si es menor a 5, incremento. El 2. En la regla 2 dice, cuando el dígito siguiente al límite es mayor a 5, el último incrementar en unidad. O sea, ¿qué pasa si no es menor a 5? Si es mayor a 5. Mayor a 5. Entonces acá nos dice, mismo caso, ¿no? 8,459. Quiero redondear a 2 decimales. Pregunta, ¿cuánto sería aquí? 8,459. 2 decimales. 8,459. 2 decimales. 8,459. 2 decimales. 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 2
¿El siguiente decimal es mayor a 5? Sí. Sí. No aplica la regla 1, porque no es menor a 5. Aplica la regla 2, que nos dice que si el siguiente decimal es mayor a 5, entonces redondeamos. Por eso aquí es 8,46. Este 9 lo va a volver 6 al 5. Siguiente. 11,357. Queremos dos decimales. Perfecto. Nos fijamos el tercer decimal. Y es 7. Regla 1. No es menor a 5, entonces no puedo truncar. Regla 2. ¿Es mayor a 5? Sí. Este 7 lo voy a convertir, lo voy a aumentar en un número al decimal, 5, y va a ser 11,36. A eso se refiere la regla de redondeo 2. Que si el siguiente decimal para el redondeo es mayor a 5, automáticamente vas a redondear. No. Vamos a 8,35. ¿Cuánto va a ser tu valor redondear? Dos decimales. 6. Ahí, por después del 5, el siguiente decimal mayor a 5. Entonces, va a 6,158. Quiero dos decimales, 6,15. El siguiente decimal es 8. 8 es mayor a 5, entonces 6,16. Ya. Va por ahí. Está fácil. Cuando el siguiente decimal es menor a 5, no hay redondeo. Elimino simplemente los decimales. Lo trunco. Cuando el siguiente decimal es mayor a 5, ahí sí hay redondeo al alto. Y aumento en un número al siguiente decimal. ¿Qué dice la regla 3? Dice 5 y al último dígito, o sea, si el siguiente dígito es 5, después del 5 hay menos un número, se debe incrementar una unidad. A ver, vamos por partes. Tenemos esta cifra. Dice, quiero redondear a dos decimales. La pregunta es, ¿esto va a ser, se va a quedar con 34 o va a ser 35? Y dice, si un 5 le sigue al último dígito, y justamente le sigue un 5 exacto, no es menor a 5 ni es mayor a 5, es exactamente 5. Perfecto. Que se desea conservar, es decir, si sigue un 5, ¿qué hago? Tienes que fijarte si después de esto, si hay algún número diferente a 0. Aquí hay un 0, pero también hay un 7. Entonces, al haber un número, lo vas a redondear. A ver, un ratito. O sea, si el tercer decimal en este caso, quiero dos decimales. Si el tercer decimal es 5, tengo que fijarme hacia la derecha. Y si hay algún número diferente a 0, voy a redondear. A ver, 5. Aquí hay un número diferente a 0. El 7. Estoy viendo hacia la derecha. Entonces, redondear. Vale. Por eso eso tendría que ser 6,35. Entonces, como que las reglas se van complicando un poco más. Inciso B. Tengo 11,2652. Quiero redondear a dos decimales.
Te fijas, el tercer decimal es 5. Después del 5, ¿hay algún número? Pregunta. Sí, hay un número que no es 0. Entonces, ¿dónde hablo? 27. Tercera regla. Y ahí está. ¿Cuánto sería la cifra indicando 8,33? 8,34. Y en el siguiente, 6,3. Porque después del 5 hay un número y eso hace que se va a redondear. Otros dicen fácilmente, si es 5 o mayor a 5, redondea. Aquí es 5, mayor a 5 sería, o sea, si tienes 5 acá y 0 sería 50. No dice nada. Pero si fuera 51, 3 decimales tienes que caso, ¿no? Tengo 5 y 0, pero al haber un 7 ya es diferencia mayor fuente. Entonces por eso se redondea. Pues depende mucho de cuántos decimales tienes. Por ahora sí solo aplicando las reglas de puliendo. Pues la primera regla, si el tercer decimal es 9, solo hay buscar. La regla decimal 5 automáticamente redondeas. Y la regla 3 me dice, si termina decimales 5, fíjate que hay números que le siguen. Si alguno de esos números es diferente a 0, los redondeas. ¿Vale? Regla 3. ¿Qué es la regla 4? Si el último dígito deseado es un número par y a su derecha hay un 5 como dígito final o seguido de ceros, entonces no se realizan más cambios que el mero truncamiento. O sea, la regla 4 medio que me mueve el piso en cierta forma. A ver, tenemos esto. Queremos que sea 2 decimales. La cifra es 432,500. Vean este caso. Lo que decíamos. Es como la regla 3, pero la diferencia es que si son puros ceros, no vas a redondear. En la regla 3 basta que hay un número y redondeas. Pero acá nos dice simplemente esto. Si el último dígito deseado es un número par, aquí habla de esto, justo 32 es par. A ver, voy a mover un poco de un momentito para que se vea completo. Ya. Ahora sí. Queremos redondear a 4,32. 2 decimales, perdón. 4 y 2 decimales más. Dice, si el último dígito deseado es un número par, ok. ¿Es un número par? Sí, número par. El último dígito de los 2 decimales es 2. Y a su derecha hay un 5. Aquí hay un 5. Vale. Vamos leyendo bien esto. Como dígito final,
o seguido de ceros, o si le siguen puros ceros, entonces no se realiza redondeo. A ver. Esto es 4,32, un par, un 5 y puros ceros. Entonces, esa es la regla 4. A ver acá. 11,6. ¿Termina en par? Sí. ¿Le sigue un 5? Sí. Luego 2, sí. ¿Hay redondeo? No se ve. ¿Entendido esa regla? ¿Está bien? Sí. Vale. Entonces, vamos con los ejemplillos, a ver, aplicando la regla 4. Tenemos 8,34500. ¿Cuánto va a ser el redondeado esto? 8,34. Termina en par. 8,34. 8,34. Perfecto. El siguiente, 6,16500. 6,16. 6,16 porque después del 6 sigue un 5. Y si viene puros ceros, no hay redondeo, solo se va a truncar. Perfecto. O sea, vean, cada regla tiene su pequeño cambio, pequeña cosilla, pero no es lo mismo. Y ahora la regla 5 dice, de manera opuesta a la anterior, si el último dígito requerido es un número impar, entonces ahí hay un... Hace rato, por lo que terminaba en par, el dígito era 5, y luego venía puros ceros, no se redondeaba, no aumentaba, se quedaba tal cual como está. Ahora nos dice que si termina en impar, sí hay que redondear. A ver, entonces, veamos. 31,500. Dos decimales. Dentro de la cifra que quiero redondear, ¿el último decimal es impar? Sí. ¿Le sigue un 5? Sí. ¿Le siguen ceros? Sí. ¿Qué hago? Redondeas. 4,32. Ah, ya. O sea, cuando es par y tengo 5 y puros ceros, no redondeo. Pero si es impar, tengo un 5 y puros ceros, sí redondeo. Básicamente sí. Esa es la regla. 11,27. Tengo 5, 0, 0, 11,28. ¿Por qué? Porque es impar. El último dígito de mi redondeo va a ser... Bueno, termina en otra. Para redondear, veo que cumple la condición de regla 5. Es dígito. Entonces, redondeas. ¿Vale? 5. Reglas. A ver, 8,3100. ¿Cuánto más redondeado es? 8,30. 8,30. 6, 5. 6. 6,18. 5 reglas de redondeo. Que vamos a ir practicando, evidentemente. Vamos a hacer ejercicio práctico una por una. Pero vamos sintetizando las reglas. La regla 1, ¿qué dice? Que vamos a redondear todo a 2 decimales, por ahora, para practicar. Hablaremos del tercer decimal. Siempre con tercer decimal, la regla. Entonces, si el tercer decimal es menos de 5, ¿se redondea o se trunca?
¿Se redondea a la alta o se trunca? Se trunca. Se trunca. La regla 2. Si el tercer es mayor a 5, ¿se redondea o se trunca? Se redondea. Se redondea a la alta. En la regla 3, si el tercer decimal es 5 y después del 5 hay un número o aparece un número en los restantes decimales, se trunca. Eh, El tercer decimal es un 5 y antes de eso está un número. Vamos a poner, si el tercer decimal es un y luego vienen puros ceros y de los números donde la cifra termina en par, se redondea, se trunca. se trunca. Las reglas de si el tercer decimal es un 5 seguido de puros ceros, pero antes del 5 hay un número impar, ¿se redondea a la alta o se trunca? Se redondea. Se redondea a la alta. Perfecto. Eso es lo que... Pero vamos terminando con su teoría y luego vamos a hacer los ejercicios. Hay algunos casos especiales que hay que tomar en cuenta y a veces confunden en la parte normativa. Esto no lo vamos a aplicar, pero sí lo voy a mencionar. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de tratamiento tributario, cuando pago de impuestos y cuando pago impuestos, forma diferente de hacer los redondeos. En la solución normativa de directorio, la 1025 del año 2010, que se emitió el 3 de noviembre de 2010, los dos tratamientos de o sea, cuando pago como redondeos en el caso de impuestos, ¿aplican las reglas anteriores? No, para nada. Porque dice, los importes obtenidos en formularios y boletas de pago, o sea, cuando pagas tus impuestos, deben ser indecibles ni pues son números enteros, cifras. Entonces, para tal efecto se redondeará al número entero superior cuando el decimal sea igual o superior a 0,5. Sí mismo que pagar 150 bolivianos. Con 50 me dice que a partir de 0,50 redondeo a 171. Eso me está diciendo. O sea, nada de regla 1, regla 2, regla 3. Me está diciendo, ve, termina 0,50, entonces redondear a 0,50, igual redondeas. O sea, si mi impuesto es 170,52, igual es 171. Ah, vale, o sea, a partir de 0,50 redondeo. Sí. Y si me sale 0,49, entonces ahí no redondeas. Si te sale 170,49, 99, no importa. ¿Eso cuánto va a ser? Porque dice, al número entero inferior cuando el decimal sea inferior a 49. Claro, eso es lo que está haciendo. Ahora, ese tipo de redondeos va a algunos casos especiales, o sea, algo que está regulado y que se aplica en nuestra sociedad. O sea, no todo es reglas matemáticas, sino hay
de veces hay que tomar en cuenta hasta eso. Entonces, que para los impuestos no hay más. Primero, para pagar no hay. Ese es a partir de 50 centavos. Pues si te sale 5 centavos, eso ya es para impuestos. Si te sale 40 centavos, de nuevo, no importa, eso es cero. Pues, ¿vale? ¿Está bien? Pero ¿qué más dice acá? Dice, si el cálculo de cada uno de los componentes deuda tributaria, la deuda tributaria es una de unos cálculos en la parte de impuestos, donde sus resultados salen con varios decimales, hasta con 5 decimales. Y ahí en esos casos se hace otro tipo a partir del criterio del parágrafo 1, dice. O sea, vamos a aplicar el mismo criterio del parágrafo 1, pero desde 5 dígitos. En caso de deuda tributaria. Entonces, como dije, no vamos a analizar este caso. Simplemente, tal vez para un poquito, para que no quede la penumbra, deuda cuando debe dinero al Estado, no paga en el momento que tiene que pagar, poco, pasa un buen tiempo, y el Estado y lo revisa cuánto debe, el Estado más intereses, más multas, más todo, cuánto debe. Lo que has dado tiene 5 dígitos. A eso se refiere. Obviamente no va a ser, pero quiero que entiendan que existe para pagar impuestos un criterio, para pagar deudas atrasadas, otro redondeo en la parte de impuestos. Ahora, eso es como un complemento. Reglas de no son, sino también hay otros criterios que en ciertas circunstancias. Otro, una ley, la ley 900 de Víctor Paz Tesoro, y esta vez es interesante. Ahí te dice escribir. Esa ley ha creado el boliviano. Antes eran pesos, ahora es el boliviano. Secretario de la República, casi éramos república, mediante billetes y monedas del Banco Central. Ya. Primero, con esta ley se crea el boliviano. Pesos, ahora es boliviano. En el artículo dice cómo se escribe una cifra en bolivianos. Y nos dice que la cifra es, por ejemplo, si yo quiero escribir 10 bolivianos, 10, sin espacio y sin punto. Dice B mayúscula seguida de una S minúscula. Sin espacio, se ve claramente. Esto es claramente escrito. Y en los centavos es 10 centavos con un punto. Cuando tienes normativas o leyes que se emiten en un determinado territorio, en un determinado estado, son leyes que se deben cumplir. Pero a veces esas leyes incluso están en contra de reglas teóricas o reglas de las ciencias, determinadas ciencias, que van, ¿no? Por ejemplo, el redondeo decimal que les decía, acá solo tiene una regla. Si es entre 0,49 hacia abajo, no hay redondeo. Si es de 0,50 para arriba, redondea a cifra entera. Interesante. Pudiendo utilizar reglas de redondeo que conocemos o que se aplican, utiliza sus propias reglas. Y peor, para deudas más complejas, utiliza 5 decimales, 5 dígitos y aplica recién la regla del 0,49 y el 0,50.
Bueno, son cosas con las que uno se va a ir tropezando en algún momento. Y lo mismo pasa con la transcripción o con la forma como se escribe, ¿no? Hablando de redondeos y de cifras. Nuestro país reconoce 2 centavos simplemente. La moneda está con 2 centavos. Pero incluso la forma de escribir es lo que decíamos. Acá es lo que estamos diciendo, que la forma de escritura es... Yo me acuerdo en una fotocopia, cada fotocopia a 0,10 centavos. Así estaba. Y yo cuando veo, digo, o sea que con 10 centavos hecho. Porque esto no es lo mismo que esto. Ah, esto es 10 centavos. Esto es 0,10 centavos. Y otra cosa de lo que ves, ¿no? O sea, y alguien se asustaba cuando veía esto, ¿no? A bolivianos, 0,10. Ah, esto sí está bien. Y son 10. De 10 centavos. O sea, que la fotocopia puede ser 10 copias con 10 centavos. Que no tiene sentido, ¿no? Pero es eso. Y va ahí. Eso es lo que es que pone atrás. Pero si acá nos dice que los centavos, el símbolo de centavos será C. O sea, que esto no debería estar así, debería estar así. Una C minúscula y un punto. O sea, 10C punto. Eso es 10 centavos. ¿Y los bolivianos cómo se escribe? 10 bolivianos. B mayúscula, S minúscula, sin espacio, sin punto, 10. Ahora, puedes ponerlo puntillón, que significa sin centavos, o puedes hacerlo también de esta manera. Bolivianos, 10,00. Al final dice lo mismo. Esta es la forma correcta de escribir según la ley 901. O sea, es una ley tan antigua que cada uno hace lo que quiere. Cuando escriben cifras, ponen de tal forma, yo me acuerdo en eso, cuando escribo de esa manera, me dice, pero ¿por qué lo haces así? Confunde. Pues es lo que dice una ley. Yo hago lo que dice la ley. No, pero lo pondremos así, 10 bolivianos, así, bonito. Además, las reglas del lenguaje dicen que si hay una abreviación tiene que haber un punto. Pero una ley dice otra cosa. ¿Se dan cuenta? O sea, hay cosas con las que vas a tropezar de ese tipo. Pero bueno, un complemento importante. Casos especiales de redondeos o de transcripción de cifras. Ustedes vean esta parte, no hay ejercicio de esa parte. Solamente de las reglas de redondeo vamos a aplicar ejercicio. A ver, vamos aplicando entonces a nuestros ejercicios. Vamos haciendo entonces un pequeño ejercicio y vamos a ver qué reglas se aplican y cómo se redondearía. A ver, tenemos estas cifras, 122, 01, 54. ¿Cuál se aplica? A 2 decimales. ¿Cuál regla aplicamos? La regla 1, regla 2, la 1 dice mayor a 5.
Si es mayor a 5, redondeas. ¿No? Esa era la regla 1. A ver, tenemos un hito. Ah, menor a 5. Si es menor a 5, no hay redondeo. Voy a poner aquí. Menor a 5. Si es menor a 5, no hay redondeo. ¿Es la regla 1 aquí? ¿Sí o no? ¿Quieres redondear hasta aquí, hasta el segundo decimal simplemente? ¿La regla 1 aplicó? No. La regla 2 dice, si es mayor a 5, redondeas. El tercer decimal no es menor a 5, no es mayor a 5. La regla 3 dice que si es igual a 5, nos fijemos ¿Me confirman audio, por favor? Se ha un poquito bajado la señal. Escucha bien. Ahora sí. Sí. Ya. Aquí están las 5 reglas. La regla 1 es cuando es menor a 5. Cuando es menor a 5, ¿hay redondeo o no hay redondeo? No, No. Entonces le voy a poner de color, de un color, no rojo, pongámoslo así, naranja. No hay redondeo. Cuando es mayor a 5, ¿hay redondeo o no hay redondeo? hay redondeo. Estamos hablando del tercer decimal, ¿no es cierto? Cuando el tercer decimal es igual a 5 y le sigue un número, vamos a poner aquí un número con... No encuentro esto. Vamos a por ahora que sea así, voy a buscar símbolos después. Un número. Ah, sí. Si le sigue un número, ¿hay redondeo o no hay redondeo? Sí, Sí. La regla 4. Si el tercer decimal es igual a 5, pero antes de... y le siguen puros ceros, ¿no? Pero antes del 5 hay un número par, ¿hay redondeo o no hay redondeo? La 5 nos dice que si el tercer decimal es un 5, le siguen puros ceros, pero antes del 5 hay un par. Así está. Entonces les pregunto, aquí está el tercer decimal. Tiene que ser entre la 3, la 4 y la 5. Porque esas dicen, si el tercer decimal es 5, aplicas una de esas 3 reglas. La pregunta es, ¿la regla 3, la regla 4 o la regla 5? la regla. Porque le sigue. El número 5 cumple esa parte. Pero no hay, o sí.
Entonces no puede ser esta, no puede ser esta. Se queda con la regla 3. Un número y un número. Entonces, ¿qué hago? ¿Hay redondeo o no hay redondeo? Está con verde. Al redondeo. Hay redondeo. Este es el redondeo. 122,02. ¿Va o no va a ser? Estaba simplificando las reglas a su máxima expresión. Ahora vamos a poner esto así. 17, cuatro. A ver eso. Tercer decimal. Es 5. Ahora sí. A ver. Está entre la regla 3, 4 y 5. ¿Cuál sería? La regla 4. ¿Por qué? Porque lo anterior ¿Es igual a 4. 5? Sí. Aquí yo repito. ¿Le siguen ceros? Sí. Sí. ¿Y qué más nos pide? Es el 5 número. Es la regla 4. Entonces, ¿hay redondeo o solo hay truncamiento? Truncamiento. Entonces, 7, 24. correcto. Ese es el redondeo. A ver, vamos con 11, a ver eso. ¿Qué regla? Tercer decimal es 6. La 2. Automáticamente la 2. Porque dice la regla 2, si es mayor a 5, ¿qué hay? ¿Se trunca o se redondea al alza? Se redondea. Entonces esto va a ser 11, 62. A ver, acá vamos a poner 145,73,5. Listo. El tercer decimal, o sea, quiero dos decimales. El tercer decimal es 5. ¿Qué regla sería? La regla 5. La regla 5, porque la regla 5 dice si termina en 5, si es igual a 5, el siguiente decimal, le siguen ceros, y el número anterior a 5 es impar, entonces, ¿qué hago? ¿Redondeo o trunco? Se redondea. Se redondea. Entonces, aquí va a ser 145,70. ¿Cuánto? ¿4 o 3? 4. 4. Ahí está. Vamos con, a ver, 85,26. A ver, ¿qué regla aplicamos ahí? El tercer decimal es 2. La regla 1.
la regla 1. Porque dice, si el tercer decimal, ¿no es cierto?, es menor a 5, ¿qué hay? ¿Truncamiento o redondeo al alza? Truncamiento. Entonces quedaría con 0,6. Vamos, 3 ejemplos más. Pero ya está por chat, a ver. Solo le van a decir, solo escriben R1, R2, R3, R4 o R5. O sea, por ejemplo, digamos acá, ¿cómo pondría la respuesta en el chat? ¿Ya? En el chat. Pondría R1 igual 85,06. ¿Me entienden? ¿Entendido? Sí. ¿La forma de responder? Sí, listo. Ya. Ahora sí, entonces voy a poner el monto. Ahí está el primero. Vayan haciendo. Voy a poner el siguiente. Del primer. De este. Dice L2, 135,19. A ver. ¿Alguien más? ¿Corrobora? ¿Confirmado? Estamos en el primero, Tony. ¿Estoy de acuerdo que es L2? Sí. Porque el tercer decimal es mayor a 5. Automáticamente, eso sería 135,19. Del siguiente, 25,5550 o 25,55500. R5, 25,56. A ver, ¿alguien más? L5, 25,56. Cuando es 5, está entre la regla 3, 4 o 5. Le siguen ceros. Eso ya es entre la regla 4 y 5. Entonces ahí nos fijamos si es par o impar. Es impar. Pues sí. Y nos dice que debemos redondear. Entonces, 25,6. Es correcto. El último, a ver. L4 dice L5
L4. L4. Si les digo que no es L4, ni L5, ¿cuál sería? Tercer decimal es 5, ¿está bien? Es uno de esos tres. Para que se cumpla el 5, puro ser, un número. Entonces, la regla es L3. ¿Sí? Primero tengo que verificar si cumple esa condición de puros ceros. Para que sea entre el 4 y el 5. Para recién ver si es par o impar. Pero basta que haya un número después del 5, o sea, aquí 0, pero aquí hay 8, esto ya lo vuelve redondo. Es 8,65. La respuesta correcta es L3, 38,65. ¿Más bien? ¿Entendido eso? Sí. Ok, entonces son reglas que hay que ir manejando. Como ven, esto es practicar, ¿no? Vamos a dar ejercicios para practicar. Vamos a subir práctica en realidad de esto. Va a ser similar, ¿sí? Un cuadrito con datos donde ustedes tienen que anotar sí y el redondeo. Y de las cifras significativas, lo mismo, ¿no? Acá. Similar a lo que hemos hecho, solo con fines prácticos. Después ya cuando hagamos el repaso, vamos a ver cómo se tiene que anotar. Cómo va a ser la respuesta en realidad. No va a ser de esta forma. Pero para practicar sí vamos a hacer ejercicios así cortitos, unos cuantos simplemente. Para que lo hagan en su momento de, digamos, en un pequeño espacio para practicarlo y resolver. ¿Correcto? Ok, entonces antes de terminar, como ya el tema es de dos cifras significativas, ¿no? Todo el mapa mental subir para que lo tengan y lo puedan estudiar. Teorías, texto. Voy a subir. Lo que vamos a hacer ahora es, ¿cuál va a ser este tema? Del anterior tema tienen que entregar, creo que hasta el viernes o hasta mañana, no recuerdo bien la fecha. Ya tiene que estar su crucigrama, ¿no es cierto? Hecho. Hemos dicho, puede ser en Excel o a mano, una que subir. Para este tema va a ser una sopa. Quiero que noten bien la forma. Tiene que estar hecha la sopa de letras con las palabras aquí. Por ejemplo, eso es un ejemplo. 1. Un metal reacciona con un ácido, es la palabra que voy a buscar, formado de una sal e hidrógeno. Entonces voy a acomodar la palabra ácido aquí. ¿Se entiende? Ácido. Y aquí está. Ácido. A ver, se cortó por un momento. Vuelvo a decir. O sea, la dinámica que vamos a hacer del tema 2 es una sopa de letras. Entonces tienes que ver, similar al crucigrama, pero esta vez en una sopa de letras, tienes que incluir la respuesta en una sopa de letras, similar a este modelo, y anotar aquí tus preguntas, ¿no? Con sus respuestas. Por ejemplo, acá dice la pregunta 2, el proceso en el cual se utiliza energía eléctrica para procesos químicos se llama electrólisis. Entonces, esa palabra electrólisis tiene que estar aquí, en mi sopa de letras. Vamos a verlo aquí, puede ser en un sentido inverso y demás. ¿Dónde está? Electrólisis. Aquí está. Al inverso, ¿no? Pero está ahí. Electrólisis. Y así uno por uno.
Entonces, esto se afirma lectura y a la vez afirma conceptos. Y te ganas puntos haciendo esto, ¿no? ¿Vale? ¿Entendido la segunda dinámica que se va a hacer o el segundo trabajo que se va a hacer? Sí. Voy a dice. mandarte. Ahora, ¿hasta cuándo? Vamos a ponerle plazo, evidentemente no va a ser para la siguiente clase, pero le vamos a dar unos días más, hasta fin de semana por lo menos que se entregue. ¿Correcto? Está bien, dice. ¿Algo más que podríamos aclarar sobre este tema para ¿Hasta ceder el cuándo tema dijo 2? Lice? Lo voy a poner la fecha, pero no va a ser para la siguiente semana, va a ser para por lo menos unos 10 días, voy a ver, para hacer eso. Voy a ver bien Dice el calendario. Las fechas. con 10 preguntas tiene que ser, ¿no ve? Voy a ver la cantidad. Ahorita solo he explicado cómo hacer, voy a ver la cantidad según la teoría que estoy preparando, para cuántos da. Quizá va a ser 10 o 15, pues depende, voy a ver. Pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? Acaba de decir, este es solo un ejemplo. El instructivo recién lo voy a preparar. Aquí dice, por ejemplo, en este 20 palabras, pero si el tema no da para 20 palabras, lo voy a reducir a 10 o a 15. ¿Está bien? Está bien, Lice. Yo creo que los detalles lo va a dar en el también, en la tarea, ¿no, Lice? Sí, así va a ser como es un instructivo. Eso es solo el ejemplo, ¿no? Cómo tiene que estar. Pero aquí es donde tienen que ver. ¿Cuántas palabras? Hay que hacer su instructivo acá, su forma de pregunta, y la respuesta tiene que estar en la sopa de letras. ¿Algo más que podríamos aclarar? Ok. Ya estamos entonces en el tema 2. Ya vamos a entrar al tema 3, muestras, análisis de variables. Ya vamos avanzando, vamos completando ya las temáticas. Vamos a ir programando algún repaso. Todavía no, pero la siguiente clase deberíamos estar viendo calendario. Y los trabajos no se acumulen. No se acumulen, tienen fechas de entrega, revisen la plataforma. Tienen que subir la resolución ahí antes de que se cumplan los plazos. De estos recién voy a habilitar, entonces todavía no hay problema.